La rebeldía moviliza y en la historia de Gabriel ese movimiento lo lleva muy lejos, hacia afuera, pero también y sobre todo hacia adentro. Quiero agradecer a Gabriel, quiero agradecer a Gabriel por permitirnos navegar con él en la historia de sus privilegios y descubrimientos propios. Eres muy bienvenido y estoy expectante por escuchar tu historia. Vale. Mi historia es una historia muy privilegiada, aún entre los no privilegiados. Crecí en la Ciudad de México. Mis padres, ambos médicos, trabajaron toda su vida para brindarme bienestar y una buena educación. Era un niño feliz, con buenas notas, que jugaba fútbol y nunca tuvo que preocuparse demasiado por encajar. Luego vino la explosión. Cuando descubrí el término bisexual, me encantó la idea de no tener que limitarme a amar solo un tipo de persona. Y cuando cumplí 15 años, tomé la decisión de salir del closet con mis padres. Para ese entonces yo ya llevaba años sabiendo que no era heterosexual, pero fue en ese momento que estuve listo para empezar a vivir mi realidad y dejar de esconderlo. En esos años, las redes sociales, el internet y las primeras redes sociales me acercaron al resto del mundo. Sabía que era diferente, pero conocía personas con historias muy similares en varias partes del mundo. Por lo tanto, no me sentía solo. Y fue en esos años que empecé a buscar cómo construir una identidad que se sintiera cómoda consigo mismo. Para mis padres estos cambios no fueron tan sencillos y por algunos años esto fragmentó mi relación con ellos. Pero nunca perdí su apoyo ni su cariño y hoy entiendo que ese fue algo fundamental en mi desarrollo. En la escuela y fuera de ella cultivé grandes amistades, personas que me vieron por quién soy y que en lugar de alejarse decidieron acercarse más a mí. Formé lazos muy fuertes que aún hoy conservo. Y también en esos años fue que me dediqué a buscar cómo romper todas las normas sociales que se me asignaron junto con un género que hoy rechazo. En el camino encontré personas que también buscaban expandir estas definiciones. Y en realidad no me cuestionaba mi libertad ni mi derecho de expresar mi identidad hasta que tuve que cambiar de entorno. Cuando comencé la universidad me mudé a vivir al norte de México. Empecé a vivir solo, lejos de mi familia, de mis amigos, que eran mi grupo de soporte, y también en una sociedad mucho más machista y conservadora. Me encontré sintiéndome vulnerable, inseguro, cediendo partes de mi identidad por miedo a ser rechazado o incluso violentado. Luego, una noche en un evento social de la universidad, mi mejor amigo, que estaba empezando a expresar más públicamente su amor, fue expulsado del evento por besar a su novio, y yo junto con ellos por defenderlo. La enorme diferencia entre su experiencia y la mía fue el detonante de mi búsqueda de justicia social. Al día siguiente publiqué una nota en el periódico de la universidad comentando todo lo que había sucedido. Y al poco tiempo, 2 colectivos me buscaron para empezar a colaborar con ellos. Los últimos años de mi universidad, colaboré con un grupo de estudiantes que tras años de rechazos, lograron abrir el primer capítulo LGBTQ+, a nivel nacional en la universidad. Al mismo tiempo, trabajaba en un colectivo estatal con jóvenes de la diversidad, dando talleres sobre salud sexual y sobre nuevas masculinidades. Tuve grandes aprendizajes en estos años. El feminismo interseccional, teoría queer, activismo social, de la mano de grandes activistas y estudiantes de ciencias sociales. También fue donde conocí a la persona que más adelante se convertiría en mi esposo y con quien regresaría a vivir a la Ciudad de México. A mi regreso, la relación con mis padres había mejorado bastante, en parte gracias al tiempo y a la distancia. Y yo me prometí a mí mismo no volver a ceder esa parte de mi identidad, especialmente hacia el nuevo reto que era buscar un trabajo. Cuando comencé a hacer entrevistas, me aseguraba de siempre mencionar casualmente mi vida en pareja y asegurándome de decirles que se trataba de un hombre, para leer un poco cómo era la reacción de la persona que me estaba entrevistando y entender cuál era su respuesta ante la diversidad. Tuve la fortuna al poco tiempo de empezar a trabajar en una empresa mexicana que pertenece a un grupo noruego que hoy en día se llama De Vinto.
en donde mi esposo llevaba cerca de un año trabajando y que de antemano sabía que eran muy abiertos a la diversidad y muy incluyentes. Tal es el caso que un año después, cuando dos compañeros comenzaron a platicar sobre el tipo de machismo que suele permearse entre los ambientes laborales, les permitieron abrir un espacio para hablar de este tema. Algunas personas nos sumamos a la iniciativa y así nació Red. Un grupo de empleados dedicado a romper sesgos y a buscar aún más inclusión en las oficinas. Uno de los primeros temas que tocamos fue una línea del tiempo de las mujeres en la tecnología, la brecha de las mujeres en la tecnología y los ambientes sexistas y dominados por hombres que las propiciaron. Estudiar y presentar estos temas me hicieron mucho más sensible a las ventajas que tuve a lo largo de mi educación y mi corta carrera laboral. Al mismo tiempo, nos ayudaron a meter este tipo de temas a la oficina y a tener una base común para empezar a platicar sobre feminismo. Un año después, gracias al movimiento #MeToo, el grupo al que pertenecemos vio la necesidad de tener este tipo de conversaciones y empezaron a promover más iniciativas como la nuestra. Se creó el grupo Changemakers y bueno, gracias a una nueva línea de presupuesto empezamos a tener ponentes, talleristas, dinámicas en la oficina que nos permitían hablar de estos temas de la mano de expertos. Hoy en día Changemakers tiene representantes en más de 6 países en el grupo y trabajamos en conjunto para generar iniciativas que impacten a todos los sitios, para que esta misma inclusión que vemos en México se pueda vivir en las oficinas de todo el mundo. Este año, se creó el primer grupo LGBTQ+, en Adevinta, y en junio tuvimos un evento virtual de Pride, en el cual yo participé como ponente con el tema de los retos y las necesidades de la comunidad trans. La charla fue muy bien recibida, y para mí fue un pico de visibilidad para un grupo que normalmente es invisible y que yo pensé que quizás no tenía cabida en el mundo laboral, y estoy muy contento de que cada vez encuentra más espacios. Recordé mucho cuando recién salí del closet que una de las primeras frases que me dijeron fue que nadie se entere de quién eres. Nadie tiene por qué saber de tus preferencias. Hoy entiendo que estos aspectos de nuestra identidad son parte de quienes somos. También entiendo que he tenido el acompañamiento y el empuje de siempre luchar por mi derecho a existir. Mi historia ha sido muy afortunada, pero aún existe mucha desigualdad y mucho rechazo en el mundo. Es por eso que hoy decido levantar mi voz y utilizar estos espacios para que cada vez más personas se sientan cómodas en sus lugares de trabajo sin tener que ceder partes de sí mismas. Muchas gracias.